Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos al Eterno porque nos permite el día de hoy tener vida, nos permite tener salud y también nos da esta maravillosa oportunidad de tener que estar analizando, observando, compartiendo la palabra de Dios a través de estos videos como cada domingo. Por varias semanas hemos venido analizando el libro de Revelaciones, conocido, ¿no es cierto?, en nuestro lenguaje como el libro de Apocalipsis. Y hemos observado varios puntos ya de este libro de Revelaciones escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos. Y este libro ha sido un libro polémico. Fue un libro polémico en el tiempo cuando se establece el canon, ¿ya? Estuvo, digamos, el libro de Revelaciones, estuvo al borde de quedar afuera, ¿no es cierto?, y de ser considerado como un libro apócrifo, dado, ¿no es cierto?, que al leerlo, este libro en aquel tiempo, en aquella época, parecía, ¿no es cierto?, una locura, una ciencia ficción, ¿ya? Hoy no, hoy, ¿no es cierto?, los hechos, ya no el pensamiento con respecto al libro de Apocalipsis, sino que los hechos hoy están mostrando, ¿no es cierto?, que el libro de Apocalipsis ya no era una ciencia ficción, sino que es una realidad, dado a los acontecimientos que están ocurriendo últimamente, ¿no es cierto?, de gran calibre, podríamos decir, porque a través de que existe nuestro mundo, nuestro planeta, ¿no es cierto?, desde que hay gente en la Tierra, siempre han habido sucesos y fenómenos naturales, ¿no es cierto?, pero no como lo que están ocurriendo el día de hoy. Hoy día los noticieros están diciendo, ¿no es cierto?, se está levantando un huracán tras otro, está terminando uno, el otro viene, ¿no es cierto?, ya encima, y con gran potencia, ¿no es cierto?, y los noticieros están diciendo, ¿no es cierto?, ya son acontecimientos apocalípticos. Y la otra palabra que usan, ¿no es cierto?, estos acontecimientos no tienen precedente, es decir, no se habían visto antes o no han ocurrido en la magnitud o en la frecuencia que están ocurriendo el día de hoy. Y de ahí, ¿no es cierto?, que le llaman, ¿no es cierto?, estos acontecimientos apocalípticos. Esa es la palabra que hoy día se está usando en los noticieros. Ya usted puede verlo a través de las redes sociales o en la televisión, ¿no es cierto?, a la hora de los noticieros. Ya usted va a encontrar esta palabra que se está formando muy común en el vocabulario de los periodistas, ¿no es cierto?, cuando les toca dar estos noticieros, ¿no es cierto?, y hablar de estos acontecimientos que están ocurriendo en diferentes partes de nuestro planeta, y lo están llamando, ¿no es cierto?, acontecimientos apocalípticos. De manera entonces, amados hermanos, que el libro de Apocalipsis estuvo a punto de quedar afuera del canon, ¿ya? Imagínense si hubiese quedado afuera este libro, tendríamos la Biblia más incompleta de lo que lo tenemos, porque la Biblia no está completa, lo he dicho en muchas oportunidades, ¿no es cierto? Allá los que estudian las Escrituras con profundidad se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que la Biblia está incompleta, es decir, cuando empiezan a averiguar, cuando empiezan a escudriñar, se dan cuenta que si nosotros solamente leyéramos los 66 libros que tenemos, la Biblia sería casi incomprensible en muchos casos y en muchas situaciones. Ya, de ahí, ¿no es cierto?, que está el apoyo de Biblias de estudio, diccionarios bíblicos, pero para los que no lo saben, ¿no es cierto?, los más expertos lo entenderán, los diccionarios bíblicos y las Biblias de estudio están apoyadas, ¿no es cierto?, justamente en libros apócrifos que quedaron fuera del canon.
hay muchos libros que quedaron fuera del canon, ¿no es cierto? Y que cuando uno se pone a escudriñar la escritura, como está incompleta, tenemos que ir a los diccionarios bíblicos, tenemos que ir, ¿no es cierto?, a Biblias de estudio, pero las Biblias de estudio y tanto los diccionarios también están, tienen información de los libros apócrifos, de aquellos libros que dejaron afuera de la Biblia, ¿no es cierto?, y que la Biblia es incomprensible si no también consultamos aquellos libros que dejaron afuera. Así que parece algo contradictorio, ¿no es cierto?, el asunto, pero el libro de Apocalipsis también estuvo a punto, ¿no es cierto?, de quedarse afuera, y si hubiese quedado afuera, también tendríamos que nosotros consultarlo para poder entender la Escritura, ¿ya? De manera, amados hermanos, que gracias al Eterno que tenemos este libro en nuestras manos, y que el día de hoy podemos decir, el libro de Apocalipsis tenía razón. Lo que estaba escrito allí no era una locura, como se pensó en el tiempo cuando se hizo el canon, porque en aquel tiempo, claro, uno lo leía y podría pensar que lo que decía allí era una barbaridad, era una locura, era algo que nació en la imaginación de alguna persona, ¿no es cierto? Pero hoy día ya no se puede decir eso. Hoy día todo lo contrario, parece que el Apocalipsis quedó corto con lo que está ocurriendo, con los acontecimientos que están sucediendo, ¿no es cierto?, a través del mundo entero. Que por lo demás, está de más decir que es terrible lo que está ocurriendo. Bien, vamos a lo nuestro del día de hoy. ¿Qué vamos a hablar hoy día del libro de Apocalipsis? El Apocalipsis toca 3 temas en su libro que yo diría que son los que más sacan chispa, lo que más, ¿no es cierto?, nos hacen analizar esta situación. El libro de Apocalipsis, a algunos les da terror, a otros les da esperanza. En cierto modo, amados hermanos, el libro de Apocalipsis es un libro muchos le han llamado el libro de consuelo y de esperanza. Para otros es un libro terrorífico, lleno de noticias malas. Va a depender del punto de vista que veamos el libro de Apocalipsis y en la situación que nos encontremos. Cuando se escribió el libro de Apocalipsis, se escribió en una época de persecución, en una época de angustia, en una época de muchos males para los cristianos y para el mundo entero de aquel entonces, en realidad, ¿ya? De manera que para los que recibieron las cartas del Apocalipsis, estas 7 iglesias a quienes fue dirigido, fue un libro de consuelo, fue un libro de esperanza, fue un libro de adquirir fuerza, de adquirir ánimo, ¿ya? Porque en ello estaba escrito, ¿no es cierto?, la esperanza y la redención para el ser humano y el castigo para la maldad que existía y que existe en este mundo hasta el día de hoy. Así que va a depender en qué situación estemos. Si estoy yo en angustia, ¿no es cierto?, el libro de Apocalipsis va a ser esperanza para mí, que es exactamente, amados hermanos, lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo, ¿ya? Lo que está ocurriendo en muchas naciones. Por poner un ejemplo, Haití. A lo mejor usted no ha tenido mucha información de lo que está ocurriendo en Haití, porque en realidad yo en los noticieros he visto como 2 noticias de lo que está ocurriendo en Haití. El resto me he enterado, ¿no es cierto?, por otros medios de lo que está ocurriendo, pero lo que está ocurriendo allí es terrible. Haití, ¿no es cierto?, está sin control, están sin alimento, están sin agua, y, ¿no es cierto?, las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, lo tienen en pleno abandono a Haití. Ya no hay nada que rescatar de allí, entonces ya que se maten entre ellos, porque eso es lo que está ocurriendo. Ya la última información que tuve ya casi un mes atrás de Haití, iban miles y miles de muertos,
donde se están matando entre ellos, digamos, por el tema de peleando la poca comida que hay, peleando el poco abastecimiento de las necesidades humanas que necesita cada persona, ¿no es cierto? Y nadie hace nada, es decir, allí está en pleno abandono. Y para qué hablar también de otras naciones. Pero esa es la situación que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, los hermanos que están en Haití, el libro de Apocalipsis, si ellos lo están leyendo en este momento, es un libro de consuelo para ellos, un libro de esperanza, un libro, ¿no es cierto?, de que esperan que eso que está escrito aquí se manifieste lo antes posible, ¿no es cierto?, y acaben con esta tortura. Para otro hermano a lo mejor que no tiene ningún problema, que está bien económicamente, que todo le va bien en la vida, no hay en su nación o en su sector donde viven ninguna dificultad. Para él tal vez, ¿no es cierto?, vea el libro de Apocalipsis desde otro punto de vista. Esa es la situación, ¿ya? Pero el libro de Apocalipsis menciona 3 temas importantes aquí, ¿no es cierto?, que vamos a tocar. Uno de ellos son los sellos. El siguiente son las trompetas y el tercero son las copas de ira. En ambos casos son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de ira. Voy a hablar de esto porque en el fondo quiero hablar un poquito de lo que es de lo que nosotros estamos esperando, ¿ya?, que es el arrebatamiento. Este suceso, ¿no es cierto?, que está mencionado en la Escritura y que para aquellos que están pasando mucha pena y mucha angustia por el tema que está ocurriendo en sus naciones, tal vez el tema del arrebatamiento sea algo importante para ellos el día de hoy, y que a lo mejor están anhelando con toda su fuerza en su corazón que ese suceso ocurra lo antes posible, porque están en angustia y en desesperación, y porque nadie, ¿no es cierto?, está haciendo nada por ellos, ¿ya? Así que voy a hablar de este tema del arrebatamiento. Pero ¿y por qué tengo que hablar de los sellos, de la trompeta y de las copas de ira? Bueno, porque aquí ya lo vamos a ver, que todo esto está ligado, que todo esto está unido, ¿no es cierto? Y tenemos que analizar estos sucesos que van a ocurrir en el tiempo, ya no sé si decir en el tiempo final, porque los sellos están ocurriendo, ¿no es cierto? Y ya no podemos estar diciendo que en el tiempo postrero van a ocurrir estos hechos, porque están ocurriendo. Entonces es un poco complejo para los que enseñamos, para los que predicamos, ya, ¿no es cierto?, porque pareciera que están allí los hechos ocurriendo ya. Así que es complejo para nosotros. De hecho, hay muchos hermanos que enseñan y que predican y están en la misma situación, porque no saben decir si decir estos hechos están para el tiempo final, o decir ya estamos en estos hechos porque estamos viendo, ¿no es cierto?, luz de lo que está ocurriendo. Así que vamos a aclarar un poco el tema, ¿no es cierto?, a través de la Escritura, y vamos a hablar un poquito de los sellos, un poco de las trompetas y de las copas de ira. Yo quisiera aquí separar un poquito las copas de ira de los sellos y de las trompetas. ¿Por qué razón quisiera yo separarlo? Porque de acuerdo a la Escritura, aquí yo voy a deliberar un poco, ¿no es cierto?, lo que yo creo, lo que yo pienso, ¿ya? Voy a dejar que la Escritura hable y creo que todos debiéramos hacer lo mismo con respecto al tema, ¿no es cierto?, porque en cierto modo todos hemos aprendido de alguien. Cuando comenzamos, hubo un maestro, hubo un profesor, hubieron hermanos, qué sé yo, y se ha formado, ¿no es cierto?, una idea con respecto al arrebatamiento, se ha formado una idea con respecto a la famosa gran tribulación, y todos piensan, ¿no es cierto?, que eso va a ocurrir en tal parte,
que la iglesia no pasa por ciertas cosas, otros dicen, no, la iglesia pasa por esto también, otros dicen, no, si nosotros vamos a estar acá en esta posición, pero vamos a ver qué dice la Escritura. Y aquí, hermanos, tenemos que tener una mente abierta, ¿ya? No defender lo que yo he aprendido, ¿ya? Porque a lo mejor me enseñaron equivocadamente, por algún tipo de error, ¿no es cierto? Que a lo mejor los que nos enseñaron no tenían ciertos conocimientos todavía, ¿ya? O simplemente nos enseñaron de acuerdo a sus capacidades que se les fueron dadas en ese momento. Pueden haber varios factores, ¿no es cierto? Lo cierto es que yo debo estar abierto, ¿no es cierto?, a aprender, y a veces hay que desaprender para aprender correctamente o para aprender bien, ¿ya? Así que es importante que cuando nos acerquemos a la Escritura no nos acerquemos con una actitud de defender mi posición y mi creencia con respecto a un tema, ¿no es cierto?, que yo lo aprendí así, yo creo que así es, ¿no es cierto?, y empiezo a forzar los textos para que me digan lo que yo aprendí, ¿ya? Porque el orgullo del hombre, si hay algo grande en el ser humano que cuesta dejar, es el orgullo, ¿ya? Y esto no tiene que ver con una posición económica. A veces podemos pensar que una persona que tiene bastante dinero puede ser más orgulloso que una persona de menos recursos, pero el orgullo no tiene que ver con la posición económica, el orgullo tiene que ver, ¿no es cierto?, con el pecado, con esto que abarca, ¿no es cierto?, lo que estuvimos viendo la semana pasada, la idolatría, ¿ya? Así que también podemos ser orgullosos a veces cuando nos acercamos a la Escritura, ¿no es cierto?, y defender mi posición, mi punto de vista, ¿no es cierto?, con respecto a un tema, y puedo estar equivocado, pero el orgullo allí, ¿no es cierto?, es más fuerte. Así que cuando uno se acerca a la Escritura debe acercarse con humildad, con sencillez, porque al final de cuentas es la mente de Dios que está aquí, son sus enseñanzas, ¿no es cierto?, y Dios funciona de multiforma, entonces es imposible, ¿no es cierto?, que yo pueda prevalecer con mi punto de vista o con mi propia sabiduría. Debo acercarme a la Escritura con humildad, como lo hizo Nicodemo, ¿no es cierto?, este gran maestro de Israel, este gran rabino en la época de Jesús. Yo le digo el gran maestro y gran rabino en realidad, porque para ser grande uno tiene que ser pequeño en el corazón, en la humildad. Y él lo fue, porque para Nicodemos no fue fácil acercarse a Jesús, ir a conversar con él, escuchar sus palabras. No fue fácil. Si usted supiera cómo pensaba un rabino en aquel entonces, cuál era su ideología, cuál era su pensamiento, para acercarse a Jesús había que tener humildad. Siendo un rabino de aquel entonces, para acercarse al maestro y oír sus palabras, no, había que ser muy humilde, muy sencillo de corazón. Y creo que Nicodemo lo fue al ir a conversar con nuestro Señor Jesucristo y al oír sus palabras. Por eso yo le digo un gran rabino, porque fue humillado. Él se humilló, ¿ya? Y cuando uno se humilla dice que el Señor lo hace grande, lo exalza. Bien, vamos entonces a lo nuestro. Vamos a separar aquí los sellos y las trompetas de las copas de ira. ¿Por qué vamos a separar? Porque de acuerdo a la Biblia, la iglesia no pasa por las copas de ira. Por lo menos eso es lo que dice, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que dice con respecto a eso. Por ejemplo, en el libro de Tesalónica, en el primer libro de Tesalónica, en el capítulo 10, verso 1, vamos a leerlo por acá. A ver, déjeme revisar aquí. Vamos a leer estos textos para ver qué es lo que dice con respecto a este tema. Por ejemplo, primera de Tesalónica, el apóstol Pablo refiriéndose al tema del arrebatamiento, ¿ya? Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto con las copas de ira, con las trompetas, con los sellos? Lo vamos a ver. Vamos a dejar un poco de lado lo que es las copas de ira,
porque de acuerdo a la Escritura la iglesia no pasaría por las copas de ira, por lo que dice acá la Biblia, por lo que yo voy a leer, ¿ya? En Primera de Tesalónicas 1:10 dice, refiriéndose el apóstol Pablo con respecto a este evento que esperamos, él dice lo siguiente. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Eso refiriéndose el apóstol Pablo a la venida del Señor, que él escribe, ¿no es cierto? Y menciona, dice, el Señor va a rescatar a la iglesia, ¿no es cierto? Y nos rescatará de la ira, ¿ya? En este caso de las copas de ira cuando sean derramadas, ¿ya? También el apóstol Pablo lo menciona en el mismo libro de Tesalónica, en Primera de Tesalónica, en el capítulo 5, verso 9, también hace mención al mismo tema y dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. También hace mención el apóstol Pablo, dice, Dios no nos ha puesto para ira, es decir, no nos creó, ¿no es cierto?, para después torturarnos con las copas de ira. De hecho, dice la Escritura que las copas de ira están hechas para Satanás y sus demonios, ¿ya? Pero debido a que mucha gente, ¿no es cierto?, se ha querido tomar ese camino de Satanás, del orgullo, de rebelarse contra Dios, bueno, va también a participar de las copas que están diseñadas y que van a ser derramadas para el demonio, para Satanás, para la serpiente antigua con sus ángeles. Ellos también van a participar de esas copas de ira. Para todos los que, si no nos entramos en el camino que el Señor quiere que entremos por esta puerta estrecha, como dice la Escritura, es decir, si nos ponemos en rebeldía contra el Señor, vamos también a ser partícipes de esto. De ahí, ¿no es cierto?, la importancia que cuando tocamos estos temas no es para adquirir conocimiento, es para adquirir arrepentimiento, para que esté el temor del Señor en nosotros y digamos, bueno, tengo que hacer teshuvá, tengo que retornar si estoy en algo incorrecto, tengo que arrepentirme, volverme, y que el orgullo no me coma, ¿no es cierto?, que el orgullo no me mate y me haga ser partícipe de las copas de ira. Por el momento Pablo dice, Dios no nos ha puesto para ira. De manera que las copas de ira, podríamos decir de acuerdo a la Escritura, no están para la iglesia, ¿ya? Malaquías también tocó el tema, ¿ya? Bueno, obviamente por el Señor se lo reveló, Dios le hizo escribir esta profecía, y Malaquías escribió, con respecto al tiempo de las copas de ira, escribió lo siguiente. En Malaquías capítulo 4, verso 1 y 2, Malaquías dijo lo siguiente. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, es decir, los va a destrozar. Pero en el versículo 2 dice lo siguiente, dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Qué cosa más linda, ¿no es cierto? Cuando sean derramadas entonces las copas de ira, dice Malaquías, ¿no es cierto?, el soberbio, el que no quiso obedecer, el que quiso hacer las cosas a su manera, ¿no es cierto?, y se puso del lado de Satán, entonces, ¿no es cierto?, va a tener que sufrir las copas de ira, ¿ya? Pero a los que teméis mi nombre, les nacerá el sol de justicia, ¿ya? Así que por esa razón, por lo que la Escritura menciona con respecto a ese tema, ¿no es cierto?, de las copas de ira, yo voy a dejar las copas de ira de lado por ahora, porque la iglesia no pasaría, de acuerdo a lo que Pablo dijo, de acuerdo a lo que dice Malaquías, la iglesia no está puesta para la ira de Dios. Las copas de ira, aparte.
Entonces allí yo vamos a hacer una separación. Vamos a separar las copas de ira de las trompetas y de los sellos, que son otra cosa. ¿Ya? Que las vamos a analizar, ¿no es cierto?, con cuidado, sin importar sin importar el tiempo que nos lleve, ¿ya? Sin importar el tiempo que nos lleve, digamos, para analizarlo con calma, con tranquilidad y que nos quede claro también, ¿ya? Eso dice la Escritura con respecto a las copas de ira relacionado con la iglesia. De acuerdo a estos textos, bueno, hay muchos más, pero quise leer esto. De acuerdo a esto, ¿no es cierto?, la iglesia no está para la ira de Dios. Dios los saca de la ira. Bien, bueno, y así también, ¿no es cierto?, lo hemos visto a través del tiempo, en este caso, como por ejemplo, en el caso de Noé, en el caso de Lot, ¿no es cierto?, cuando se destruye Sodoma y Gomorra, en el caso de Egipto, ¿ya? El caso de Egipto es sorprendente, ¿no es cierto?, porque Israel pasó por las plagas, ¿no es cierto?, pero sin recibir daño por las plagas que fueron, digamos, para Egipto. Dios allí hizo una separación, ¿ya? Incluso para la ira de Dios hubieron 10 plagas, pero también podríamos decir, hubo una copa de ira, sobre todo para el faraón y para su ejército, que eran los encargados de torturar a los israelitas. Dios tenía una copa de ira para ellos, ¿no es cierto?, que se derrama allí justamente en el Mar Rojo. Allí Dios derrama su copa de ira, ¿no es cierto? Pero al pueblo de Israel lo libra de la copa de ira, lo saca de allí, ¿no es cierto? Cuando lo sacó de allí, Dios, ¿no es cierto?, derramó su ira contra Faraón y contra su ejército y lo envolvió en las olas, ¿no es cierto?, y lo destrozó, lo hizo estopa, como dice el libro de Primera de Tesalónica, ¿no es cierto? En este caso el libro de Malaquía, perdón, y lo destrozó, ¿ya? Y es sorprendente el caso de Egipto, de Israel, ¿no es cierto?, cuando Dios lo saca de Egipto, porque, amados hermanos, nos va a tocar vivir un momento más o menos similar, ¿ya?, de acuerdo a lo que vamos a ver, ¿ya? Pero aquí Dios va a estar con nosotros como estuvo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios tuvo que, de alguna manera, inyectarle adrenalina para vivir aquel momento difícil que le tocó enfrentar, porque cuando lo saca de Egipto, ¿no es cierto?, y viene Faraón con todo su ejército detrás, y enfrente tenían, ¿no es cierto?, la gran dificultad del Mar Rojo, entró, ¿no es cierto?, en ellos un poco de desesperación, de confusión por lo que estaba sucediendo, por lo que estaban viendo, ¿no es cierto?, de angustia, porque por un lado los iban a matar los egipcios y no tenían escapatoria porque enfrente tenían la muralla del Mar Rojo. Y allí, ¿no es cierto?, ocurrieron sucesos sobrenaturales, mágicos, como usted quiera llamarle, ¿no es cierto?, sorprendente, que yo digo que allí, ¿no es cierto?, esos acontecimientos le subieron la adrenalina al pueblo de Israel, porque para enfrentar situaciones de ese tipo, amados hermanos, hay que tener cierto gramo de adrenalina en el cuerpo. Todos los seres humanos tenemos adrenalina en el cuerpo. Si no tuviésemos adrenalina, por ejemplo, habría muchas cosas que nosotros no haríamos. Por ejemplo, subirnos a un avión, subirnos a un automóvil para correr, ¿no es cierto?, 100, 120 kilómetros por hora cuando viajamos, ¿ya? Para eso se necesita adrenalina. Todos tenemos cierta cantidad de adrenalina en el cuerpo que el Señor la puso allí cuando nos creó, ¿no es cierto?, para que pudiésemos funcionar, ¿ya? A medida que pasa el tiempo en nosotros, los años, ya nos vamos poniendo viejos, como dice una canción, esos niveles de adrenalina pareciera que bajan. ¿Por qué? Porque vamos tomando conciencia de ciertas cosas. Cuando uno es niño, cuando uno es joven, ¿no es cierto?, uno no piensa mucho, más actúa más que pensar o que analizar,
¿ya? Es por eso que, ¿no es cierto?, los jóvenes son más riesgosos, los niños hay que estarlos cuidando constantemente porque hacen cosas, ¿no es cierto?, muy peligrosas porque no analizan la situación o las consecuencias que podrían traer si hacen tal acción, ¿ya? Eso vienen cargados de adrenalina, entonces hay que estarlos vigilando constantemente. Cuando uno va, por ejemplo, a estos juegos, a estos parques de diversiones, ¿no es cierto?, como Fantasylandia, aquí en Chile, estos juegos, ¿no es cierto?, donde hay juegos que se necesita gran cantidad de adrenalina para subirse. Bueno, allí lo que más se suben son los jóvenes, ¿no es cierto?, porque tienen un nivel de adrenalina alto y no piensan. Entonces no piensan que podría ocurrir un accidente, que algo podría salir mal, no analizan, digamos, el nivel de adrenalina que tienen, como que no les permite analizar la situación. Cuando uno ya va entrando más viejo, analiza la situación y ya no toma muchos riesgos, digamos, ¿ya? Entonces el pueblo de Israel, cuando se enfrentó a esta situación después de las plagas, ¿no es cierto?, y después cuando ya Dios lo saca y le toca de enfrentar, podríamos decir, la copa de ira que Dios tenía preparada para Faraón y para su ejército, pero no para el pueblo de Israel. ¿Qué hace el Señor, no es cierto? Abre las aguas, ¿no es cierto?, y se ponen dos murallas que yo ya trato de imaginármelas, ¿no es cierto?, que tiene que ser sido tenebroso, amados hermanos, ver esas murallas. Y para cruzar por allí, amados hermanos, usted tenía que tener harta adrenalina, ¿ya? Porque usted podría el pueblo de Israel haber pensado, ¿sabe que aquí nos rendimos ante los egipcios y mejor digámosle que nos lleven esclavos de nuevo, que le vamos a seguir sirviendo y así salvamos nuestra vida, ¿no es cierto? Si ellos no hubiesen tenido adrenalina en el cuerpo, una dosis más alta de lo que es normal en el cuerpo, necesitaban harta adrenalina para enfrentar esa situación, que fue justamente lo que ocurrió para poder cruzar el Mar Rojo. Se necesitaba harta adrenalina para ver esas dos murallas de agua, ¿no es cierto? Y poder cruzar se requería un alto nivel de adrenalina en el cuerpo, ¿ya? Y eso tiene que le ocurrió al pueblo de Israel para poder cruzar el Mar Rojo, ¿no es cierto?, y escapar de los egipcios, ¿ya? Porque era fácil, ¿no es cierto?, rendirse ante ellos y decirle vamos a seguir siendo esclavos, vamos a seguir sirviéndoles, ¿no es cierto?, pero no nos maten, ¿ya? Él llegaba a un acuerdo de paz, ¿ya? Pero el Señor le inyectó adrenalina, ¿no es cierto?, y cruzaron el Mar Rojo. Cuando terminaron de cruzar el Mar Rojo, entonces, ¿ya?, Dios derramó su copa de ira contra el faraón y contra su ejército, ¿ya? Bien, vamos a seguir analizando. Vamos entonces a los sellos y a las trompetas, que es lo que vamos a analizar. Las copas de ira las vamos a dejar a un lado por ahora, ¿ya? Porque la iglesia no pasaría por las copas de ira, ¿ya? Con respecto a los sellos y con respecto a las trompetas, es una situación de pensar mucho porque a ciencia cierta no sabemos, para ser sincero, no sabemos si van a ser espontáneos, pero al parecer, por lo que estamos viendo, al parecer parece que no. Pareciera, es probable, amados hermanos, es probable que los sellos e incluso las trompetas ya hayan sido tocadas y que los sellos hayan sido quitados. Es probable, por lo que está ocurriendo y por lo que estamos viendo, ¿ya? Pero las consecuencias, porque dice la Biblia que cada vez que se quite un sello va a haber una consecuencia en la tierra. Se quita un sello y hay, ¿no es cierto?, un evento aquí en la tierra. Ese evento no sabemos si va a ser quitado el sello y hay, ¿no es cierto?, algo instantáneo aquí en la tierra, ¿ya? O puede ser que ya fueron quitados, pero, ¿no es cierto?, hay un proceso para que cada suceso que va a ocurrir aquí en la tierra toma su tiempo para cumplirse, ¿ya? Eso es lo
lo vamos a analizar un poquito, ¿ya? Para ver cómo funciona, porque pareciera que ya fueron quitados y que va tomando un tiempo para que se vaya cumpliendo cada uno de estos eventos que se van a ocurrir. Como por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 6, verso 3 al verso 6, por ejemplo, aquí habla la Biblia que fueron quitados unos sellos y ocurrieron unos eventos aquí en la tierra. Los voy a leer yo, por ejemplo, aquí de Apocalipsis 6, del 3 en adelante, dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió un caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Eso con el segundo sello. Cuando nuestro Señor Jesucristo quitó, porque a Él se le dio el libro que tenía 7 sellos, entonces Él empezó a quitar los sellos. Cuando quitó el segundo sello, ocurrió esta situación en la tierra, ¿no es cierto?, que se le dio poder a los seres humanos para que se matasen unos a otros, ¿ya? Y esta situación la hemos estado viendo. Es decir, el ser humano se está matando uno a otro sin conciencia, como animales, ¿ya? Bueno, usted dirá, bueno, pero siempre han habido asesinatos en el mundo entero. De hecho, al principio de la humanidad, ¿no es cierto?, Caín mata a Abel. Siempre han habido asesinatos, es cierto, pero no como lo que está ocurriendo hoy día, donde hoy día todos los días hay asesinatos, todos los días, en diferentes partes del mundo. Solamente aquí en Chile, imagínese si usted se pone a contar hoy día, ¿cuántos asesinatos van a haber hoy día? ¿Ya? Días atrás salía la lamentable noticia que una madre en Las Condes, ¿no es cierto?, en Santiago, mata a sus 3 hijos y también ella se quita la vida. ¿Quién podría pensar algo así, no es cierto? Es una noticia terrible, angustiosa para uno que es padre. Uno se pone a pensar y dice, ¿qué estaría pasando ella? ¿Qué fue tan grande para que llegara a ese extremo? Sin juzgarla, por supuesto, porque la mente es frágil y no podemos entender por qué llegó a hacer tal cosa, ¿no es cierto? Ya no podemos saberlo, ella no está. Pero uno queda preguntándose, no hubo un familiar, no hubo nadie que viera lo que ella estaba sucediendo en su mente para ayudarla, para socorrerla. Uno se hace muchas preguntas, pero la Escritura dice que se le fue dado poder, ¿no es cierto?, a los seres humanos que se matasen unos a otros. Y eso hoy día lo estamos viendo día a día, amados hermanos, día a día. De manera que aquí entonces nosotros quedamos pensando y decimos, ese sello tiene que haber sido quitado, y esto vino transcurriendo paulatinamente, ¿no es cierto?, hasta que ya estamos llegando a este extremo donde no hay control, donde el mundo se ha llenado de pánico y de miedo, ¿ya? Es decir, se está matando a diestra y siniestra y sin control. No hay quien pare esto, y cada vez en aumento, ¿ya? Otra de las cosas que sucede aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis, donde se están quitando los sellos, está, ¿no es cierto?, en el verso 5 en adelante, donde dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces fue quitado el tercer sello, y vino una crisis
una crisis económica, ¿no es cierto?, al mundo, que hizo que se encarecieran los alimentos, el sustento, ¿ya? A un nivel, ¿no es cierto?, que la gente ya prácticamente casi no se iba a poder alimentar, o se iba a alimentar con lo más básico, con lo más sencillo, es decir, adquirir alimento iba a ser una de las cosas más caras en la vida, ¿ya? Y ese suceso ya lo estamos viendo. Comenzó paulatinamente, poco a poco comenzó. Por eso yo les digo, es un tema de analizar los sellos y las trompetas, porque al parecer, ¿no es cierto?, es probable que los sellos fueron quitados, es probable que las trompetas también fueron ya tocadas, pero los sucesos toman su tiempo en cumplirse, de acuerdo a lo que estamos viendo. Por ejemplo, déjeme dar un ejemplo. En el libro de Lucas, en el capítulo 1 de Lucas, lo vamos a leer acá, en el verso 13 en este caso, Lucas 1, verso 13, Zacarías, el sacerdote que estaba en el templo, ¿no es cierto?, de quien fue padre, ¿no es cierto?, junto a su esposa Elizabeth, de Juan el Bautista. Dice aquí en el verso 13 del capítulo 1 de Lucas, refiriéndose a esta pareja, ¿no es cierto? O lo voy a leer un poquito más antes para que tengamos el contexto. Dice, del verso 5 voy a leer, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de avanzada edad. Bien, a este matrimonio me estoy refiriendo, a este Zacarías y a su esposa Elizabeth, ella estéril y ambos de avanzada edad, dice la Escritura. Pero en el verso 13 encontramos lo siguiente, dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Mire, Elizabeth con Zacarías ya eran de avanzada edad, se tienen que haber casado, ¿no es cierto?, de acuerdo a la costumbre judía, muy jóvenes, ya, muy jóvenes, probablemente ella 15 años, él 20 años, vamos a poner, ¿no es cierto?, más o menos los rangos de edad que se manejaban en el casamiento judío. Cuando ellos se casan, jovencitos, ¿no es cierto?, y empiezan, ¿no es cierto?, para los judíos tener hijos era lo primordial, ¿ya? Y pasan los meses y ella no queda embarazada, pasan los años y ella no queda embarazada, ¿no es cierto? Y probablemente cuando pasa un año y no tienen hijo, entonces ellos se volcan en oración, en clamor, en angustia ante la presencia del Señor y ruegan, ¿no es cierto?, de que Dios haga un milagro y puedan ellos tener hijos. Y con el pasar del tiempo a lo mejor ya dejaron de orar por eso, porque se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que ella era estéril y ya no había caso. Pero ya cuando estaban avanzados de edad, ¿no es cierto?, se le aparece un ángel en el templo, estaba administrando Zacarías en el templo, haciendo su trabajo como sacerdote. Se le aparece un ángel y le dice: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Es probable que en ese tiempo ya un poco anciano Zacarías se haya olvidado de lo que había, de las tantas cosas que había orado, ¿no es cierto? Y a lo mejor se queda preguntando: ¿cuál oración? De tantas que he hecho, ¿cuál oración? Y él le dice entonces, ¿no es cierto?, tu esposa Elizabeth va a darte un hijo, va a tener un hijo, ¿ya?
Y a lo mejor ahí se acordó Zacarías, ¿no es cierto?, que al principio, cuando los primeros años de matrimonio, ellos oraban y clamaban por un hijo, ¿no es cierto?, y ahora su oración fue oída. ¿Ya? Eh, tardó, tardó cierto tiempo en cumplirse aquello. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, en el caso de Abraham, ¿no es cierto?, que Dios le promete un hijo, ¿no es cierto? Si puedes contar, ¿no es cierto?, las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. ¿Ya? Y Abraham le creyó, pero en cumplirse esa promesa tardó años. ¿Ya? Acá, en el caso de los sellos y las trompetas, ya es un hecho, ¿no es cierto?, porque ya estamos viendo eh, los acontecimientos de cuando se quitaban los sellos y se sonaban las trompetas. Así que es probable que no sabemos cuánto tiempo atrás se quitaron los sellos y tampoco sabemos cuánto tiempo atrás se tocaron las trompetas. Lo cierto es que estamos empezando a ver estos acontecimientos que ya están ocurriendo, que ya están aquí en nuestro medio, y allí, ¿no es cierto?, ha habido un poquito de confusión en los que enseñamos, en los que predicamos, en los que estamos constantemente analizando las escrituras, ¿ya? Y a veces no hayamos qué decir, bueno, ¿hablamos de los postreros tiempos o hablamos de los tiempos ya actuales? Porque los hechos están a la vista y están ocurriendo. Es una causa de alegría, depende del punto de vista de que veamos el libro de Apocalipsis, como yo le dije, porque para algunos es redención, para algunos es salvación, ¿ya? Para algunos es un motivo de alegría, para otros tal vez no, dependiendo de cómo estemos con el Señor, dependiendo, ¿no es cierto?, en qué situación estemos. Para otros a lo mejor ni siquiera quieren que el Señor venga porque la están pasando tan bien, la están pasando tan lindo, ¿no es cierto?, en este mundo, todo le está yendo bien y tal vez ni siquiera anhelen la venida del Señor. Para otros no, para otros tal vez están en desesperación y para ellos que venga el Señor sería su salvación. Así que es un tema que tenemos que ir analizando con cuidado, ¿ya? Otro de las cosas que tenemos que analizar aquí, que la vamos a ir viendo con cuidadito, ¿ya?, es el libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 15, lo vamos a leer, Primera de Corintios 15, versos 52, 51 en adelante. Pablo hace la siguiente declaración con respecto a la venida del Señor, ¿ya?, con respecto al arrebatamiento, ¿no es cierto? Apocalipsis 15, versos 51 en adelante, voy a leer, dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Escuchó bien? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ocurrir este suceso? ¿Cuándo va a ocurrir este arrebatamiento? Según el apóstol Pablo dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice que vamos a ser transformados. En un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados, vamos a sufrir una metamorfosis, ¿ya? En un abrir y cerrar de ojos, dice, ¿cuándo? A la final trompeta. A la final trompeta. Mire, yo quisiera aquí aclarar un poquito el verso 51. Tengo aquí la Biblia del Oso, ya, que es la versión 1569, y que fue escrita esta Biblia fue escrita tomando varias Biblias, varios textos más antiguos, digamos, ya, para escribirla. Y aquí hay un poquito una diferencia en el verso 51 del capítulo 15 de Primera de Corintios, porque acá el apóstol Pablo, bueno, no el apóstol Pablo, en realidad aquí la versión 1960, lo que dice acá, ¿ya? Porque a lo mejor Pablo dijo otra cosa y
Acá con las traducciones se cambian las cosas. Pero aquí en la versión 1960, en el verso 51, dice, he aquí yo digo un misterio. ¿Ya? ¿Cuál es el misterio que dice aquí? Según la Reina Valera 1960, dice que no todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir. Ese es el misterio que dice la Reina Valera 1960, no todos vamos a dormir, dice, pero todos seremos transformados. Bueno, acá la Biblia del Oso contradice este texto. Acá dice, he aquí un misterio os digo, todos ciertamente resucitaremos. Mira, acá dice todo lo contrario, acá dice que todos van a resucitar, todos vamos a resucitar, todos los que han muerto, los que estén muertos, van a resucitar. ¿Ya? Pero dice, mas no todos seremos transformados. ¿Ya? No todos vamos a ser transformados. Y acá la Reina Valera 1960 dice, todos vamos a ser transformados. Ahí hay una diferencia. Bueno, por supuesto que no todos vamos a ser transformados. Van a ser transformados los que creyeron, los que practicaron la palabra del Señor. Los que practicaron la palabra del Señor van a ser transformados en un átomo. ¿Qué es un átomo? Bueno, un átomo, le voy a leer la definición de átomo, ¿ya? En el texto griego da la idea de un átomo, ¿no es cierto?, que refiriéndose al tiempo en que vamos a ser transformados, es decir, un corto tiempo. Acá la Reina Valera 1960 dice que en un abrir y cerrar de ojo, que es súper rápido, ¿no es cierto?, ese abrir y cerrar de ojo. La Biblia del Oso, por ejemplo, no dice en un abrir y cerrar de ojo, dice en un abrir de ojo nada más, ¿ya? Más rápido todavía, ¿ya? Pero el texto griego da a entender, ¿no es cierto?, que vamos a ser transformados en un átomo, refiriéndose al tiempo que va a durar esa transformación, ¿ya? Y les voy a leer aquí lo que es un átomo. El átomo es la parte más pequeña de la materia que tiene propiedades de un elemento químico. Cada sólido, líquido, gas y plasma se compone de átomos neutros o ionizados. Los átomos son microscopios, es decir, no se pueden ver al ojo humano y tampoco se pueden ver con cualquier microscopio. Tiene que ser un microscopio especial para lograr ver un átomo. Es algo pequeño, lo más pequeño que usted se puede imaginar, ¿ya? No se puede ver, solamente con un microscopio muy, muy especial se logra ver un átomo, ¿ya? De manera que el tiempo que va a ser usado para transformarnos va a ser como un átomo, es decir, un tiempo que ni siquiera se puede ver, un tiempo más rápido que el pestañeo del ojo. Acá se escribió, ¿no es cierto?, como un abrir y cerrar de ojo, pero es más rápido que eso, ¿ya? Es como un átomo, es decir, el tiempo más pequeño que puede existir, ¿ya? Eso va a durar la transformación, va a ser casi instantánea, ¿ya? No nos vamos a dar cuenta de esa transformación el día de la transformación, el día del arrebatamiento, ¿ya? Bien, dice el apóstol Pablo entonces en Primera de Corintios 15, versos 51, 52, que ese suceso va a ocurrir a la final trompeta, cuando suene la final trompeta. Y eso lo vamos a analizar ya la próxima semana con la ayuda del Eterno. Vamos a analizar ya ese tema con más cuidadito, vamos a ir, ¿no es cierto?, paso a paso para entenderlo, pero ya hoy día avanzamos un poquito, ¿no es cierto?, y la próxima semana analizaremos entonces ya con más cuidado, viendo este tema de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en Corintios, ¿no es cierto?, que ese suceso va a ocurrir a la final trompeta. De ahí que vamos a tener que analizar los sellos y los toques de trompeta, porque la final trompeta sería la trompeta número 7, ¿no es cierto?, que está mencionada en Apocalipsis. Esa es la final trompeta y lo vamos a analizar ya la próxima semana con más
profundidad y con cuidado también. Bien, amados hermanos, que tengan una hermosa tarde, resto de día domingo que queda, disfrutándola junto a su familia, a sus seres queridos, y no se olviden durante la semana estar escudriñando constantemente todos los días, leyendo la palabra del Eterno y permaneciendo en oración, esperando este día glorioso que al parecer no tarda mucho. Jehová, shalom.